A continuación, Nuevo Poder. Buenas. Buenas. ¿Cómo andan? Yo fuera de cámara, Drones y parece dronas, que ahí. no me pusieron. No, para el otro lado. Muy bien. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda Bien. doña Sonia, don Remigio? Bien. Bueno, bien. ¿La Dígame. Enterprise? ¿Cómo anda ahí? Que está Guillermo y... ¿Quién es el otro? No lo reconozco. No lo reconozco. Alberto. Un tal Alberto. Bueno. ¿Vos cómo andás? Yo bien, contento con la movilización de ayer. Viste que hubo una fuerza muy interesante en la calle. Viste, bueno, ya empieza a aprender lo que nosotros dijimos que se tiene que ir. ¿Se acuerdan que fuimos de los primeros programas, desde el primer día? Hay que echarlo. Cuando ya sacó el decreto, a los 11 días había sacado el decreto este famoso que todavía el Congreso no se animó a desarmar. Nosotros ya dijimos, hay que echarlo. A ese que le habilitaba todo, ¿no? Desde el principio, Ahora ya, ese decreto. Evidentemente han pasado unas cuantas cosas Mucho que el tema está ahí. Termina, no termina. Nosotros queremos que termine ayer, Claro. ¿no? Ayer. Y evidentemente hay miedo de qué hacer el que se sienta después. Claro. Y ahí es donde venimos trabajando por la positiva, como siempre, participando en los distintos lugares donde se están discutiendo el programa, porque vieron que hay todo, por ahora sigue siendo todo un tema de figuras, de caras, las elecciones, y nadie dice qué va a hacer cuando después de Milei. Pero hay un montón de lugares donde se está discutiendo, se está... Bueno, venimos participando, donde nos inviten, vamos, donde nos invitan, vamos, pero también tomamos una decisión de tomar un camino propio desde Nuevo Poder, como lo hemos hecho siempre, antes de Nuevo Poder y ahora también, de empezar a construir nosotros ese programa concreto. De hecho, lo venimos haciendo cuando venimos anunciando los 34 decretos, el Banco Central, bueno, pero empieza a estar ya en la agenda cuando se anunciaba estas ideas. Bueno, vamos a ver si logramos que los grupos que están discutiendo lo pongan en la agenda. Por ahora, solamente el grupo Plataforma, ¿no? Se llama, que participamos esta semana, que está Picone, está Ricardo Arauzkin y otro montón de compañeros discutiendo y buscando hacer un congreso. Ahí está, ahí participamos. ¿Qué hacer? Por la unidad de ideas, causas y acciones que lo impulsa Picone. Y bueno, estuvimos ahí presentes, tirando algunas ideas, y apuntan a hacer en noviembre un encuentro nacional largo sobre el tema programático. Ahí hubo una compañera, que bueno, lamentablemente no me pude entrevistar porque ya se iba, una argentina que participó varias veces en los encuentros en Rusia y se iba ahora a un congreso de los pueblos que se va a hacer en Rusia. Ajá. Y estuvo ahí presente y un poco se iba a quedar allá un mes y medio después que iba, y después iba a participar con la experiencia de lo que se iba a discutir allá, de qué hacer los pueblos con la crisis mundial, la iba a traer a ese, así que va a ser muy rico. Carátula. Y la carátula, la carátula apunta justamente a aportar con autonomía y avanzar ya en ese camino, vinculándonos a algo que forma parte de nuestra identidad, el León Gieco y el Congreso Nacional Monetario Ricardo Piglia. Merece dejarle un poquito ahí una explicación.
se cumplen 17 años, se cumplen 80 años el 17 de octubre, y entonces, como nosotros hemos recopilado, por esas cuestiones, vio, de la identidad que uno tiene, hace 20 años que venimos sacando, más, casi 30 años que venimos sacando documentos, pero los más fuertes, los más conocidos, cada 17 de octubre importante, o por lo menos que se daban condiciones para un avance, sacamos documentos sobre el 17 de octubre, sacamos uno hace 20 años, que, fíjense, se llamaba A 60 años, 17 de octubre, el Estado y el socialismo avanzan en el mundo. 17 de octubre del 2005, o sea, hace 20 años. Y cuando uno lo vuelve a leer, se dan cuenta que estaba todo acertado, ¿no? En ese momento decir que aparentemente el mercado era lo que dominaba el mundo, nosotros decíamos que el socialismo avanza en el mundo, o la socialización, y eso lo vamos a actualizar. Vamos a usar ahora una de las curvas que están ahí. Después hicimos otros documentos en otra instancia, en el 2009 también, que decía, o sea, a los 4 años de eso decíamos, a 63 años del 17 de octubre el mercado dejó de existir, en pleno momento de auge, y ahí planteamos una serie de categorías de interpretación de la realidad mundial. Después, cuando fue el 2015, en el marco de la campaña electoral para que no ganara Macri, sacamos desde Quilmes, con los dibujos de Maiza y con la dirección de Nuevos Paradigmas, ¿te acordás, Sonia? Sí. Este capítulo de este acto fundacional del capítulo de Juan Bagual, donde se manejaba un diálogo entre el Che y Perón sobre la encíclica de Francisco que acababa de sacar. Ahí está, Laudato Si. Esto también fue para un 17 de octubre del año 2015, o sea que esto ya tiene 10 años, y ahí planteamos un diagnóstico de la crisis. No voy a hacerme ahora, no voy a extenderme en esto, después lo vamos a desarrollar con un tiempo. Y entonces, en línea con eso, habíamos hecho también el trabajo de Planeta Agua, donde participó Alberto, participaron un montón de compañeros, participó Sonia, donde planteábamos la superación civilizatoria de eso, pero eso no fue para un 17 de octubre, pero no importa, está en línea. Esto fue, a ver, la carta fue un 8 de octubre, no sé, ahí nomás, del 2008, del 2008 fue el aniversario del cumpleaños de Perón y la caída del Che, así que también para un hecho simbólico, ahí el Planeta Agua se hizo la presentación del planetario y este documento. Todo esto es una línea que uno la vuelve a releer después de 2 décadas y tiene una coherencia con lo que venimos diciendo en el programa, pero dijimos, bueno, ¿y qué hacemos ahora que vamos a cumplir 80 años? Ajá. Y ni más ni menos, el peronismo se sabe que va a volver después de Milei. Entonces dijimos, vamos a empezar a trabajar los 80 años con un diseño programático mucho más a fondo, que tiene mucho que ver con lo que venimos haciendo. Y en ese sentido se produjo un llamado esta semana de un compañero, Gustavo Fini, de Radio La Paquita, de Uspallata, que ahora lo vamos a llamar para charlar un rato con él, pero que produjo un disparador central para este programa, que vamos a terminar de explicar la carátula antes de llamarlo por teléfono, porque él me llama, les aclaro que con él nos conocimos en la pandemia, o sea, estábamos encerrados y él me llamaba desde Uspallata y hacíamos unas largas charlas en pandemia sobre la crisis mundial. Le impactaba mucho la relación del observatorio con, ahí está la Paquita. Muchas de las charlas que con él en pandemia están en el Observatorio de la Riqueza, subidas, están en el GAF, se pueden encontrar ahí. Y eran charlas que íbamos haciendo sobre, a partir de la relación de Francisco, lo que podía hacer la Iglesia sobre la crisis mundial. Bueno, ahí empezó el vínculo, hasta que un día nos conocimos cuando yo estuve por Mendoza, y ahora hacía un tiempo que no hablábamos, y me llama él el miércoles a interpelarme sobre si yo sabía la cuestión de la relación que había habido de las minas, porque él está peleando allá el tema minero, ambiental minero en Mendoza. Uspallata es una de las zonas que quieren afectar muchísimo con el tema de la ley minera que quieren sacar en Mendoza. Si yo se acordaba de que varias veces yo le había dicho que había que unir lo monetario con la discusión de
digamos, qué sentido tenía destruir la naturaleza para sacar oro, bueno, unir como otro caballito de batalla no solamente la cuestión ambiental, sino lo monetario a la lucha ambiental. Entonces, me hizo una pregunta que nos llevó razonando a la relación que tuvo la pelea de Rivadavia con Facundo Quiroga, miren cuando estamos hablando, sobre las minas de Famatina. Porque para los que no saben, seguramente los jóvenes no tienen la más pálida idea, se lo refrescamos, se lo enseñamos por ahí, más que refrescar. Rivadavia le vendió la mina de Famatina a los ingleses. Y en aquella época no existía el papel moneda, toda la moneda era metálica, ¿sí? Entonces, él me comentó de que había una serie de trabajos que yo no lo sabía, y que disparó esto, donde Facundo, aparte de defender las minas de la Famatina, había hecho su casa de papel, su casa de moneda. Había 2 casas de moneda en aquella época en la Argentina, que era la Casa de La Rioja, en base al metal de Famatina, y la Casa de Córdoba. Eran los 2 únicos lugares donde se emitía moneda. Y que cuando lo atacan y lo vencen a Facundo decreta un éxodo que está olvidado. Vieron que se habla del éxodo jujeño, y no se habla del éxodo jujeño, del éxodo de Facundo, donde saca toda la población de la capital de La Rioja, pero no saca eso, sino que desmantela todas las máquinas de acuñación que había logrado con su casa de la moneda en La Rioja, las monedas acuñadas, y las entierra en lo que se conoce como los tapados en La Rioja, en los llanos. Dentro del éxodo desarma, cosa de que el invasor no pueda emitir moneda con las máquinas de la Casa de la Moneda, fíjense. Muy interesante. De hecho, las notas que me mandó Gustavo, que ahora vamos a hablar un cachito con él, remiten a que todo eso está hoy. Uno va al Museo de Numismática del Banco Central, acá en el Museo del Saqueo, que soy el Banco Central, pero ahí adentro del Museo de la Numismática. Y está todo recopilado, esa historia de cómo fue la primer casa de emisión de moneda que tuvo la Argentina. Entonces, en ese debate me llevó a investigar, me hizo descubrir que, por ejemplo, todos recuerdan que Vilcapugio Ayahuuma, viste que cuando lo estudiás Belgrano ganó 2 batallas y perdió 2, y perdió Vilcapugio Ayahuuma, y te quedás ahí. Y resulta que Vilcapugio Ayahuuma, los españoles pusieron todo, y Belgrano no pudo lograr, porque el objetivo de Belgrano era conquistar Potosí. Potosí, en ese momento, era como si yo le dijera la Reserva Federal de Estados Unidos, pero de España, porque no existía el papel moneda, ¿sí? Entonces, toda la moneda que circulaba en el Imperio Español, de plata, porque en ese momento no existía la moneda oro, circulaba el oro y circulaba la plata en igualdad de condiciones en el mundo como moneda. Después el Imperio Británico impuso el oro porque le convenía a él, y después Estados Unidos lo mismo. Pero hasta ese momento la plata fue el gran mecanismo monetario del Imperio Español. Y eso se producía en Potosí. La Revolución de Mayo buscó conquistar la Casa de la Moneda de ese momento, que era Potosí, y fracasó. Cuando fracasa, entonces empieza una disputa donde Buenos Aires dice, bueno, no tengo Casa de Moneda, entonces yo manejo desde la recaudación de impuestos de la aduana. Claro. Entonces los 2 mecanismos de recaudación, al no poder emitir moneda porque no tenía metálico, porque en La Pampa no hay metal, y en ese momento no había papel moneda, entonces, y manda a destruir a La Rioja, y manda a destruir, bueno. Entonces, esta descripción, que se le agradezco muchísimo a Gustavo, que me haya provocado esta revisión, me llevó a seguir reconstruyendo para atrás, y encontré un hilo común, que es el revisionismo que vamos a hacer nosotros en homenaje al 17 de octubre, a los 80 años, que es el siguiente. Argentina, y por eso volvamos a poner la carátula, hace 500 años que está en guerra civil monetaria. Hay que volver a... De hecho, muchos de los revisionismos históricos, José María Rosa, etcétera, qué sé yo, hacen capítulos puntuales sobre esto, pero no le ponen como una línea común histórica hasta hoy. Por eso dejaron un cachito, porque lamentablemente no pudimos poner. Ahí lo ponemos a León Gieco por su tema 500 siglos igual.
hace 5 siglos igual, no 500 siglos, 5 siglos igual, que es la canción que todo el mundo conoce, pero no la pudimos poner porque si no Google no te deja pasar el programa. Pero esos 5 siglos igual, para la Argentina son de guerra civil monetaria en la cual estamos cada vez más inmersos. Y el próximo gobierno va a ser una batalla central, la guerra civil monetaria. No hay otra prioridad que no sea tratar de revertir esos 500 años de guerra civil monetaria. Y están las condiciones, ¿eh? No es fácil, ya sabemos, pero lo vamos a hablar. Y entonces ahí dijimos, bueno, ¿qué hacemos nosotros para homenajear el 17 de octubre y los 80 años? Empezamos un Congreso Nacional Monetario de Revisión bajo esta óptica. El tiempo de eso son 500 años de guerra civil monetaria ininterrumpida, con avances, retrocesos, lo vamos a ir reconstruyendo. Algunas cosas hicimos en los programas anteriores, pero ahora le damos un hilo común, ¿sí? ¿Y por qué Ricardo Piglia? Porque usted me dice, bueno, podría haberle puesto Congreso Nacional Monetario San Martín, Perón, Evita. No, les voy a explicar por qué ponemos a Ricardo Piglia, que es uno de los grandes literatos, pensadores, intelectuales y militantes que tuvo la Argentina, que escribió algo que para nosotros es central para desmontar el poder colonial que significa la guerra civil monetaria. Él dijo y escribió: los bancos no son bancos de plata ni de capital, son bancos del lenguaje. Esa frase, que es una frase desestructurante de toda la ficción financiera académica sobre el sistema de moneda y de bancos y de créditos, es lo estructurante de esta guerra civil que lleva 500 años monetaria en la Argentina. Por eso elegimos a él como símbolo y porque ha planteado un nuevo paradigma. Una cosa es ver la guerra civil monetaria de 500 años, desde si funcionó la teoría austríaca, como se pelotudea con este energúmeno de Milei, o si circuló la época keynesiana, o si circuló Milton Friedman, o se circuló teorías académicas X, o si el peronismo hizo una nacionalización del Banco Central para recuperar, que es lo que hizo realmente la soberanía monetaria, y si después te endeudaron como plan de colonización desde hace 50 años, sistemáticamente, y si a Néstor le perdonaron alguna vez que se haya desendeudado del fondo, que es la clave para poder recuperar esa soberanía monetaria, y que la pobre Cristina, después discutimos 20 cosas sobre Cristina, la criticamos, no hay ningún problema, pero la tienen presa por culpa de Néstor. Porque si Néstor, en lugar de desendeudarse del Fondo Monetario, seguía endeudado con el Fondo Monetario, Cristina no estaba presa. Es así, sencillito. O sea, si vos cumplís los deberes del patrón colonial, bueno, el kirchnerismo, con todas las críticas que se puede hacer y diferencias y qué sé yo, tuvo una cuestión medular que el sistema no podía tolerar, que fue desendeudarse del principal mecanismo de colonización de la guerra civil monetaria en democracia que hemos vivido, que es la deuda externa. Lo hemos vivido a lo largo de 40 años. Bueno, el principal elemento para controlar eso es el Fondo Monetario. Y Néstor se le ocurre decir, afuera, a mí no me joden más con la deuda del Fondo Monetario. Ah, sí, bueno, muy bien, esta no te la perdonamos. Todo lo demás te la perdonamos. Vieron que ellos cuando quieren la corrupción la perdonan, porque es inexplicable que Cristina esté presa y no esté preso Macri, no haya estado preso Martínez Dios, no haya estado preso Cavallo, no haya estado preso Sturzenegger, Caputo, están todos libres. O sea, si vos querés entender por qué está Cristina presa, está presa porque esos están libres. Porque el sistema judicial es un sistema colonial, de un instrumento central de la guerra civil monetaria en democracia. Entonces, esta revisión que se hizo gracias a esta síntesis que me provocó el compañero Gustavo, que ahora lo vamos a llamar para charlar un poquito, unos minutos, me llevó a decir, bueno, este es el eje. Ahí lo encontré, porque yo decía, ¿qué hago a los 80 años yo que tengo 60 años, qué sé yo, cuántos años tengo ya de militancia peronista, un poco menos, 57? ¿Qué hago? ¿Cómo hago para ser coherente con estos documentos que saqué a los 20 años? O sea, me esfuerzo ahí para
no sacar un documento, digamos, anecdótico ni nostálgico. Trato de poner el contenido que se corresponda con 80 años de historia de un peronismo que fue glorioso. Hoy no es glorioso, pero fue glorioso. ¿Y va a volver a ser glorioso? Y puede ser o no puede ser, depende. Ahora tiene otra oportunidad. La única realidad importante es que está vivo. Muchos de los movimientos que no están vivos como identidad política, ¿no? Bueno, eso es otro balance, pero no es lo que me interesa. Entonces, ¿cuál sería el aporte de lo que podría hacer? Que hoy necesariamente sería una cuestión de discusión monetaria, no solamente local, sino internacional, porque el problema que vamos a describir en ese congreso, a partir de ese lema de que las finanzas y las monedas es un tema del lenguaje, ¿tá? No es un tema de las mentiras académicas, es un tema, como incluso descubrí en uno de los libros, como dice Adam Smith. Adam Smith, ¿saben qué dice? Adam Smith, escuchen, lo dice, que la riqueza es un problema de poder. Nada más. ¿Se acuerdan cuando vimos que el Nietzsche dijo Nietzsche, el tema del fusil, ¿no? La deuda y el acreedor, la relación de poder, todo lo demás mentira? Entonces acá hay un tema de poder. Y la lengua es poder. Lo hemos visto, la palabra, el verbo, todo. O sea, se estructura un discurso. Por ejemplo, se estructura todo un discurso académico falso sobre lo que es la moneda, las finanzas y cómo funciona y honrar las deudas. Y Cristina que dice yo soy una pagadora serial. Bueno, montones de mentiras que compran incluso hasta los bien intencionados, si uno quiere, ¿no? O sea que si hubiera una misma moneda para todos, ¿de quién sería el poder? Bueno, eso que vos planteaste es Keynes. Keynes, cuando va a discutir después de la Segunda Guerra, ¿qué moneda? Ahora, bueno, la libra esterlina ya no podía ser la moneda. Y Keynes quiere poner la moneda mundial en el Fondo Monetario Internacional. Y los yanquis le dicen, no, pará, papá. El poder soy yo. Yo gané la guerra, yo tiré la bomba genocida atómica en Japón. Entonces el poder soy yo. Y ahora la moneda es la mía, no la mundial. No hay ni que discutir ninguna moneda mundial, le dice. Y Keynes pierde esa batalla, porque el otro tiene el poder de ganar la guerra, de los fierros y de la economía y de que todos estaban destruidos, Europa destruida. Bueno, y entonces impone ahí su moneda en base a una ficción que dice, bueno, vos te la pasaste 200 años diciendo que una libra esterlina era igual al oro, porque lo dijo Isaac Newton, que era una mentira. Bueno, ahora la mentira es mía, no es más tuya. La mentira es mía. El dólar, como no tengo el poder, es igual al oro. La tuya dejó de ser. Es así. Y el dólar hoy vale esto que yo decido y mañana vale el otro que yo decido. No, yo, no, si no, ya sabemos quién ¿No es. tenés ese poder? ¿Por qué no? Por ahora no. Por ahora, pero muy bien. Ese por ahora. Ese por ahora. Cuando lo tengamos el pueblo, esa es la actitud. Sí, esa claro. es la actitud por ahora. Bueno, ¿nos vas a invitar a ir a algún lado cuando tengas el poder? No, que no voy a estar sola, va a ser el pueblo. Bueno, ¿sabes? Por eso que nos invites a nosotros cuando tengas la manija de la moneda. Por lo menos un fin de semana, a pasear por algún lado. Bueno, vamos allá a visitar a los astronautas a Moscú. Tendrá que ver. No sé, digo, porque... Dame un bate, porque, por favor. Bueno, volviendo entonces, gracias a esta llamada desde el interior profundo de la patria, desde Mendoza, uno de los lugares del interior, se generó esta idea de decir, bueno, vamos a hacer un congreso, empezamos un congreso monetario, que no va a ser un congreso, va a ser un congreso interdisciplinario, porque no arrancamos desde las teorías académicas, van a formar parte, pero el eje es la lengua que está atrás de un banco. Entonces van a tener que participar lingüistas, lo que se anime, van a tener que participar artistas, vamos a hacer una convocatoria a guionar en obras de teatro, en humor, en comedias, sobre cómo funciona, porque los tenés que empezar a cargar. Digamos, ya no es solamente un tema académico, mirá qué malos que son y qué sé yo. No, ya hay cosas que son de un nivel de grosería donde la comedia tiene que volver a representar la irracionalidad y la amoralidad de un montón de mecanismos del funcionamiento del sistema financiero. Entonces va a ser un congreso de nuevo tipo, de dimensiones que vamos a tratar de que sea de calidad científica, pero interdisciplinario en todas las ciencias. Desde esta óptica, es decir, hay un eje común. ¿Desde dónde hablamos del Congreso? Hablamos de 500 años de guerra civil monetaria ininterrumpida. ¿Y por qué los 500 años? Vamos a decir, bueno, pero me estabas hablando de
de Belgrano, de Facundo. No, pará. La primera guerra fue la de, ya lo hemos dicho muchas veces, monetaria fue la de los querandíes con los españoles. 1536, cuando vienen los españoles, viene un imperio y le dice, bueno, tráeme todo el pescado, y los indios lo vienen y dicen, bueno, ¿y qué hay a cambio? Nada. Vos traeme pescado gratis, le dicen, esto está documentado en el primer libro de historia del Río de la Plata, tráeme todo el pescado gratis y listo. Y los indios vienen una vez, van 2 veces, y a la tercera vez no van más. Entonces sale el imperio español a buscarlos, a reprimirlos, para que le sigan trayendo el pescado gratis a cambio de nada, y ahí es donde se organiza los querandíes junto con otros pueblos originarios de La Pampa, los timbúes, los charrúas, un conjunto, y sitian la ciudad de Buenos Aires y la destruyen hasta que se van. ¿El origen cuál fue? Una cuestión monetaria. Dame pescado a cambio de nada. No y hay de mucha... mal modo. Dame pescado. No, primero se lo piden de buen modo. Sí. Cuando no se lo traen, van con el mal modo. Claro. Lo mismo que hicieron acá. Dame la patria. ¿No querés darme la patria? Te hago un genocidio y tomo posición de la patria, que fue la dictadura. Mal modo, como vos decís. Ahora, en democracia, ¿no me querés seguir dando más de la patria? Te hago golpe de mercado, te meto preso a Cristina, te reendeudo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tá? Así que bueno, por eso los 500 años y por eso León Gieco. El inicio de la guerra civil monetaria fue en 1536, cuando los querandíes ganan la batalla contra los españoles. ¿Sí? Y esto está documentado en el libro de Ulrico Schmid. Bueno, vamos a charlar, si lo tenemos ahí, al compañero Gustavo, desde Mendoza, desde Uspallata, ya, desde la cordillera. Es una de las repetidoras. Sí. ¿Me escuchás? Te escucho perfecto, Guillermo. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Muy bien, vos sabés que recién acabamos de tener un temblor, así que... ¡Ah, la flauta! ¿En serio? Mirá, nos estábamos dando una primicia. Sí. Acá están temblando también, acá están conmigo Sonia y Remigio. Buenas tardes. ¿Qué tal? Che, y muy Hola, fuerte ¿cómo el temblor, contanos. No, se sintió fuerte, dicen que fue en 15:03 y fue 4,4 la intensidad, y cerca del Gran Mendoza, se sintió lindo acá. Bueno, eso es lo que puedo decir. Pero eso es porque vos ibas a salir hablando acá, Claro. ¿me parece? ¿O qué? Tiemblan las tierras. Yo Obvio. pensé lo mismo. Bueno, Yo pensé eso. bienvenido entonces, pero no hubo problema con la gente, no hubo... No hubo problema, es frecuente acá, viste, los Sí, sacudones, ¿viste? Es un sacudón fuerte y pasa. Cuando se produjeron los terremotos grandes en Chile, bueno, ahí nos pegamos lindos sustos, Claro. pero eso hace unos años, ¿no? Porque vos estás en Uspallata, contale a la gente un poco, ubicala para la audiencia acá de la capital o de Gran Buenos Aires. Uspallata está bien adentro. Bien, Uspallata está a 110 kilómetros más o menos de la capital, que es la ciudad de Mendoza, subiendo por la cordillera. Estamos a 2.000 metros de altura y estamos entre la precordillera y la cordillera. Es un valle, le llaman también el corredor andino. Hacia el norte uno puede circular para San Juan, y al sur hay una pared que cierra, digamos, que une la cordillera y la precordillera. Ese es Uspallata, es una zona desértica, llueve muy poco, y acá se riega con el riego que digamos, tenemos turnos de riego, ¿no? Que tenemos una dirección de irrigación en la provincia, porque Mendoza, para los que no la conocen, es una provincia desértica que tiene solo el 3% de su superficie poblada, y está poblada en los oasis, donde justamente las aguas de las nieves forman los ríos. Acá estamos en el arroyo Uspallata, que deriva después en el río Mendoza. Esa es la... Mirá vos, no sabíamos que ese 3% nada más. Qué bárbaro. Poca población. Desértica. Bueno, ahí tiene dimensión, entonces contá un poco las luchas que están ahí dando
con el tema contra las mineras del agua, ¿no? Que han sido unas luchas históricas que ahora quieren vencer. Y vos sos protagonista de eso, ¿no? ¿Querés dar un panorama rápido de cómo está la cosa? Sí, acá se trata de mega minería, no es minería, porque minería, bueno, eran las vetas viejas, viste, que los paisanos de acá conocen, donde hay vetas, viste, pero acá ahora, como el mineral ya no se encuentra en vetas puras, hay un proyecto de lo que se llama mega minería. ¿Qué quiere decir? Que destruyen un cerro entero, lo hacen explotar, ponen el material en lo que se llaman unos diques de cola, y ahí que ese dique de cola tiene hectáreas, muchas hectáreas, ahí echan agua con químicos y ahí flota el metal con esos químicos y ahí hacen ellos su negocio. Es altamente peligroso por los materiales en suspensión, por las filtraciones del agua. Bueno, intentaron instalar esa mega minera que le llaman San Jorge hace 15 años, y hace 15 años lo pudimos frenar con ayuda, si querés, en aquella época de Pino Solanas, que estuvo por aquí apoyando la lucha de los vecinos, haciendo películas sobre estos temas. Y justo hubo una audiencia cuando falleció Néstor Kirchner, donde el pueblo se manifestó. En ese momento había subido el gobernador Paco Pérez y, digamos, las encuestas daban por la defensa del agua y contra estos proyectos, así que en aquel momento logramos que ese proyecto se bajara. Ahora, con la nueva situación de la dependencia, con el extractivismo y con las inversiones extranjeras, con la situación de la deuda, parece que están furibundos para volver con el mismo proyecto que ya fue rechazado por todo Mendoza. Así que estamos ahora con un embate terrible, donde nos han aplicado a un par de vecinos, han detenido y nos han aplicado la ley antiterrorista. ¿La ley antiterrorista? Claro. Sí. Sí. Si nos podés mandar los antecedentes y lo que tengas de esas cosas, así nosotros acá generamos con la fuerza que tengamos una solidaridad contra eso, ¿no? Muy bien, te agradezco. Sí, te voy a mandar material. La jueza que le tocó agarrar el tema lo derivó para la Justicia Federal. La Justicia Federal lo desestimó, volvió a la Justicia Provincial y todavía está dando vuelta y tenemos 2 vecinos acusados. Y realmente una situación espantosa, porque soy testigo de que no somos una agrupación de coerción ideológica como nos quieren. ¿Y quién hace esa denuncia? ¿Quién hace esa denuncia contra ustedes? La denuncia la hace un fiscal Sánchez en base a denuncias que presentó un vecino. El vecino, igual que cuando vino Pino Solanas, la vez que vino Pino Solanas, no sabemos quién en aquel entonces, trajeron a la gente de la UOCRA como una patota para interferir en la charla que nos daba Pino en aquel entonces. Ajá. Ahora otra vez trajeron la patota o la gente, para no disminuir a nadie, ¿no? Y se armó una gresca así entre la gente que venía de afuera y acá, y entonces, bueno. ¿Y en base a eso hicieron la denuncia? Claro, un vecino hizo la denuncia, el vecino que hizo una cámara minera, es un vecino que está a favor de la minería, tiene su derecho, pero la situación merece un debate serio, merece, hasta un plebiscito, porque está el tema de la licencia social, y digamos que hay mucha evidencia. El otro día tuvimos una licenciada de la UNCUYO, que fue jefa del laboratorio de la UNCUYO, de la Universidad de Cuyo, y ella dice que manda carta a los legisladores, manda carta a la Secretaría de Ambiente, manda carta al gobierno, no le responden, y ella nos advierte del peligro, porque el tema es que en este lugar, en este proyecto hay cobre y también hay oro.
y ella nos advierte que junto con el oro hay arsénico y que las explosiones causan, según los cálculos de ella, al aire, digamos, al aire liberan 200 toneladas, no recuerdo mal la cifra, por día de arsénico, y que eso es un peligro espantoso para la salud humana. Y nos da el ejemplo de Chuquicamata en Chile. Hay una película que se llama Cobre Sucio, que recomiendo al que le interesen los temas. Cobre Sucio, ¿está en la web? Sí, es de la televisión alemana y específicamente trata el tema que es Colima, Chuquicamata y los perjuicios que causó en la población. Lo que nos dice esta especialista es que tampoco se han hecho estudios de base, o sea, ver en qué estado está la salud de la población hoy y el ambiente hoy, por si dentro de 10 años estamos todos contaminados, ¿cómo hacemos un juicio si no tenemos los datos de base? Sí. Bueno, escúchame, una pregunta. Sí, capaz también tienen preguntas para hacerle. Yo te hago una sola. ¿Qué te parece si... Porque hay que reemplazar a Pino, ¿no? Claro. Me parece que hay un señor interesante para reemplazar a Pino, por los antecedentes que tengo, es el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Colombo, que sé que Francisco lo puso ahí como presidente, primero como obispo de Mendoza y después como presidente de la Conferencia Episcopal, que hoy preside la Iglesia Argentina, aparte es abogado, por su compromiso con el tema ambiental, ¿no? Aparte de haber sido el obispo que logró que Angelelli pasara, desarmar la causa del faxo accidente a asesinato, y en premio de eso Francisco, de ahí que fue a ser beato, iba a ser un santo argentino, Angelelli, gracias a Monseñor Colombo, y ustedes lo tienen ahí en la provincia. Me parece que sería interesante, se me ocurre, disculpame que me meto acá desde la ciudad, desde los porteños, de que alguien de peso como sería Colombo asuma el rol que tuvo en su momento Pino, ¿no? ¿Cómo lo ves? Muy bien. Sí, lo veo muy bien, Guillermo, y vos sabés que acá el gobierno esta vez hizo una audiencia pública, porque corresponde por ley, y la hizo en el predio de la minera. Esta fue impugnada por los vecinos, pero la iglesia de Mendoza y la iglesia local prestaron el lugar para que hiciéramos una audiencia pública acá con escribano. Así que bueno, ya la iglesia dio un paso para escuchar la voz de los vecinos. Así que es muy interesante lo que vos decís, y ya que es abogado, estamos los vecinos intentando ir por vía judicial, así que sería muy interesante que pudiéramos conectarlo. Me alegro. Exactamente. Me alegro. Sí. ¿Vos decías, Sonia? No, yo quería preguntarte, Gustavo, si están también en comunicación con la gente de Catamarca, de Andalgalá, de San Juan, que también, ¿no?, están luchando contra la megaminería. Sí, vos sabés que mucha gente acá llega con datos de familiares de San Juan. Los informes en general que recibimos son nefastos de la gente de San Juan, a nivel de económico, de que no ha crecido, no se ha desarrollado la provincia, y también a nivel de salud y a nivel de las cosechas, por todo. Y bueno, y sí estuvimos en contacto. Nosotros en su momento logramos una radio comunitaria que ahora está tratando de volver a instalarse, y sí estábamos en contacto con gente también de Famatina, de allá de La Rioja, también de San Juan. Sí, con todos los que podemos nos conectamos, así es. Y sabemos, por ejemplo, que en Catamarca hubo un fiscal, Gustavo Gómez, también estuvimos en contacto con él, que lograron hacer una causa a la minera, a la lumbrera, y con éxito. Así que estamos en esos temas, viendo qué vías tenemos justamente para defender este ambiente que es tan dependiente del agua, ¿no? Claro. Sí, vos sabés que justamente, acordate cuando hablamos el lunes, que la verdad que fue muy disparador la charla que tuvimos, que fue, no sé si escuchaste el inicio del programa,
Pero bueno, recordaba cómo fue nuestro vínculo, que empezamos allá por la pandemia, ¿no? ¿Te acordás que nos llamabas desde FM para Paquita y claro, estábamos todos encerrados, teníamos charlas de 1 hora, 2 horas, que están todas documentadas en el observatorio, en el archivo del Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe, no se han perdido aquellos diálogos tan fecundos que vos impulsaste. Y les contaba a la audiencia cómo había sido el vínculo, que de repente llamaste el lunes para interpelar ahí con una cuestión de la relación de Facundo con Rivadavia, ¿te acuerdas? Bueno, ahí empezó el debate y que terminó generando este concepto de este programa, que es impulsar para el 17 de octubre, que se cumple 80 años del peronismo, hacer algo interesante, no una cuestión nostálgica ni viste de estas así inoperantes, sino una recuperación de lo que yo concreté como concepto a raíz de tu llamado de que hace 500 años que estamos en una guerra civil monetaria. Desde que los querandíes le ganaron porque los obligaban a los españoles a llevar pescado a cambio de nada, a las distintas instancias, a lo que vos me hiciste acordar de Famatina, esto de que me mandaste los datos sobre Facundo y cómo había sido una de las primeras casas de la moneda que enterró, ahí lo estuve viendo, vamos a hacer una provisión, ahí está Facundo, dejala esa imagen porque es importante, que están los tapados, ¿no? Que estuvo enterrado en los llanos, la máquina para emitir moneda metálica, que era la única. Bueno, todo eso lo estuve contando al principio del programa, pero te decía que vos lo disparaste, pero disparaste algo muy importante que era esta síntesis. Yo no encontraba un eje conceptual que me pareciera suficiente regalo para 80 años de cumpleaños del peronismo, de proyección a futuro. Y me pareció que lo monetario que vos desencadenaste cuando empezamos a discutir, no a discutir, sino a intercambiar de cómo se podía defender la cuestión ambiental, sumándolo a la cuestión monetaria, de por ejemplo, que nadie hace, y yo creo que eso sería un planteo interesante que puede hacer Colombo con los economistas de la diócesis, y no de la diócesis, de la iglesia a nivel nacional, que es, ellos dicen, viene la plata, vienen los dólares, va a haber una inversión en dólares de 500 millones de dólares para una minera de cobre, como decís. Sí, pero a mí haceme el balance, porque si vos vas a poner 500 millones de dólares y me vas a sacar al cabo de la explotación 3.000, porque fugás el capital, porque traes máquinas importadas, porque dejás el daño ambiental, por todo esto, nadie ha hecho ese balance de conjunto comercial sobre la supuesta, ni hablar que ahora usan el RIGI, ¿viste? Con lo cual dejan todo afuera. Entonces, un eje era lo monetario para salirle al cruce a lo ambiental. Es decir, no se justifica la cuestión de la inversión extranjera que supuestamente viene a traer dólares cuando pone $1 y se lleva 10 al cabo del periodo. Y que eso hay que plantearlo ahora, y sería muy bueno que ese sea el eje con el cual la Iglesia inicie, por ejemplo, seminarios, un debate, haga un lugar. No es que por ahí la Iglesia va a tomar posición, pero genere el ámbito de debate donde se permitan que surjan estos análisis distintos, con nuevos paradigmas para la discusión de la minería y la cuestión ambiental. Y entonces, ahí fue donde salió esta idea, gracias a tu aporte, que nos llevó a recuperar un poco toda esta cuestión de ese hilo común. Ahí descubrí que yo no sabía, viste, Vilcapugio de Ayohuma era para defender Potosí, para intentar conquistar Potosí, que Potosí era la reserva federal del Imperio Español de aquella época, y una cosa, viste, que todo el mundo, sí, Belgrano perdió 2 batallas con los españoles, bueno, pero eran batallas que discutían atrás la cuestión metálica monetaria, y no hay conciencia, ¿no? Entonces, la verdad que estoy muy agradecido de que me hayas llamado el otro día, porque obligaste a esta elaboración, por eso quiero que sigamos en contacto, una especie de repetidora que tenemos ahí en la cordillera, en Uspallata, ¿te parece? Sí, claro, Guillermo, sí, y yo entonces lo pienso así, el tema ambiental unido a lo patrimonial, y lo patrimonial y lo ambiental como los bienes comunes, ¿no? O sea, si tenemos patria, tenemos bienes comunes, y que estemos entregando todo el metálico que se vaya para afuera, como bien nos decía Pino Solana, a declaración jurada, y sin que deje unas migajas, o sea,
unas regalías pequeñas y sin retenciones, y bueno, la verdad que como bien de la común y como que nos pertenece también a los mendocinos, y uno se siente expoliado, y entonces obviamente la relación con este inicio de los problemas entre unitarios y federales, con este tema de la importancia del metálico y de la moneda desde el origen de esta historia, como vos decís, de estos 500 años y de estos 200 años. Vos sabés que una vez hizo una nota a un descendiente de Chacho Peñalosa, y él me hablaba de la patria abortada, ¿viste? Y me daba mucho dolor, porque este tema de... ¿Y tenés esa nota? ¿Tenés guardada esa nota? Y la tengo que buscar, la debo tener. Claro, yo te invito a buscar eso. Lo mismo que si tenés las conferencias que dio Pino ahí en la zona, o las buscás. Nosotros estamos en contacto con la hija de Pino. ¿Viste? Muy bien. Que estamos en contacto. Ahora por acá se están pasando las películas de él de vuelta. Ahí tenemos las imágenes, ¿no? Pero aparte, siempre le planteamos, si a ella le gustó la idea, por ahí en algún momento, porque no sabían dónde poner las cenizas de Pino. Viste que Pino murió en la pandemia en París, cuando era embajador ante la UNESCO, lo cremaron y estaba en una discusión. Y yo le dije, y le gustó la idea, le dije, pero ¿por qué no la hacemos? Bueno, me gusta, la voy a hablar. Digo, yo creo que la ceniza de Pino tiene que estar al lado del cuerpo del general Perón en la quinta de San Vicente. ¿Dónde vas a poner a Pino? ¿Le vas a poner en la Chacarita? Está rodeado de un montón que ni se enteran de quién es Pino. En cambio, ahí los dos chabones, viste, dialogando, es imprevisible lo que puede pasar. Y le gustó a la hija de Pino la idea. Me parece que sería interesante apoyando eso. No dijo nunca que no. Déjame que termine de ordenar cosas con mi hermano, que vive en Uruguay, que no sigue tanto el tema. Pero me parece una buena idea hacer un acto político y llevarlo a Pino ahí a San Vicente, al lado del general. Pero si podemos conseguir las películas o los videos o lo que haya, o capaz que se los pido yo a ella, si te parece, busquémoslo por los dos lados y hacemos un programa sobre lo que fue la intervención de Pino en Mendoza por el tema ambiental. ¿Te parece? ¿Cómo no? Sí, maravilloso. Estamos muy agradecidos a Pino. Y me haces acordar, Guillermo, tenía 15 años y en el colegio nos invitaron, al Colegio Nacional Buenos Aires, a ver la película en aquel entonces, La Hora de los Hornos, ¿te acordás? Sí, cómo no, sí. Acá Remigio te quiere hacer una pregunta. No, más que una pregunta, acercar una reflexión para... como se llama, por ahí puede servir para el tema de esto de la persecución que están haciendo. Me impactó el dato que pasás, ¿sí? De que te acusen de terrorista. Porque, sí, es así. Sí, porque a mí vos escuché terrorista y dije el mismo lenguaje que la genocida. Son los nietos, ¿sí? Son los nietos de la genocida, los nietos de del bombardeo de Plaza de Mayo. Porque la verdad que acusarte de terrorismo por eso es tan descabellado como la acusación anterior. ¿Sí? Es totalmente descabellado, es un disparate, ¿viste? Sí. Atómico. La verdad, ¿viste? Yo supongo que están asustados de esta clase política porque, ¿viste? También tuvieron problemas en Chubut cuando quisieron instalar una zona minera y bueno, y la gente, ¿cómo te puedo decir? La gente se indigna y bueno, nosotros en su momento, por allá hace 15 años, en un momento en una manifestación entramos todo el contingente a la Casa de las Leyes. Hicimos una sesión simbólica, no rompimos nada, pero logramos hablar y tomar, vamos a decir, por un momento la Casa de las Leyes de Mendoza. Después intentaron cambiar la ley guardiana de Mendoza en el 2019, antes de la pandemia, que es la ley 7722, y bueno, y en un momento la querían cambiar de prepo, ¿viste? O sea, hubo una gran marcha del pueblo mendocino, tuvieron que revertir y volver a instalar esa ley, pero en un momento
el grupo de manifestantes cerraron las puertas del Congreso y ahí ya empezaron con las primeras apuestas judiciales a decir que había habido privación de la libertad. Bueno, ahora redoblaron la apuesta, nos endilgan esta ley que está vinculada al Código Antiterrorista, creo que es 213 bis, de que somos una agrupación de coerción ideológica. Con esa Coerción ideológica. Coerción ideológica. La verdad que estás incorporando un concepto muy fuerte, que lo vamos a... Coerción ideológica. Claro. Y eso es el terrorista. Es lo que se la pasan coercionando de los medios de comunicación. Y la defensa del bien común es coerción ideológica para ellos. Es un disparate. Y aparte somos vecinos autoconvocados que nos reunimos en asambleas, ¿viste? Y ahí, bueno, se deciden, a ver, pero no, yo soy testigo, no hay acto de violencia de parte de los vecinos. No, entonces, de hecho te están diciendo coerción ideológica, o sea, todo mental. Claro. O sea, sos un terrorista mental. Claro. Te lo están reconociendo. Bueno, vamos a discutir qué hacen los medios de comunicación cuando mienten. Coerción ideológica. Claro. O sea, interesante para darle vuelta al argumento. Exactamente, muy bien. Bueno, la verdad que ha sido muy linda, Gustavo, la charla. Y lo que te propongo es lo siguiente: vos seguís teniendo todo el archivo de la Paquita, ¿no? Tengo que buscar eso que me decís. Y no, pero todo te digo. Yo te propongo hacer un programa desde allá que lo emitimos acá. Dale, cómo no. Con todo el archivo más lo que vos quieras actualizar. Bien. No, independientemente de nuestro programa, o sea, un programa tuyo, que no hace falta que tengas la radio ahí, pero después tenés, viste como lo tenés lo nuestro. Sí. Nosotros acá estamos, esta radio es una radio cooperativa, en la cual nosotros somos socios y disponemos del estudio para poder hacerlo. O acá me dice la producción que hacer puede ser un especial, pero para que vos tengas continuidad con tu trabajo de la Paquita, independientemente de la instalación ahí, porque después viste cómo es esto, ahora hay el streaming, no tenés que tener antena ni nada para que circule. Exacto. Y si querés hacer reportajes ahí, que los grabás, los mandás y acá te lo editamos y lo mandamos. Buenísimo. Así que te lo dejo, como tenés un archivo seguramente muy rico, como una iniciativa de apoyo, digamos, para que el interior, viste, rebote. Fíjate todas las cosas que vos has aportado hoy, que acá no las teníamos en esto de coerción ideológica y terrorista. Ha sido un aporte maravilloso. O lo mismo que te estoy eternamente agradecido porque me diste el contenido que no encontraba para los 80 años del 17 de octubre. Así que, Gustavo, pensalo esto y te lo ofrezco en serio, para que sea una herramienta militante ahí para toda la lucha de la zona de Cuyo. Bueno, yo te agradezco mucho, por supuesto lo tengo en cuenta, le agradezco a los tres que están al aire, a todo el equipo y los escucho. Allá está, que nosotros decimos el Enterprise, que es Alberto y Guillermo, porque están ahí en la pantalla que manejan, en la pecera. Pero la pecera, viste, feo, son pescados, no, el Enterprise, acordate, Doctor Spock, que estaba, viste, el Capitán Kirk. Sí, todo. Bueno, es mejor que se estar en una pecera. Bueno, los felicito y los felicito por ese diálogo intercultural también con el tema de Medio Oriente, buenísimo, los felicito. Dale, muchas gracias, la seguimos. Chau, Gustavo. Chau, hasta luego. Chau. Bueno, vieron cómo hablando se aprende, Mirá lo que hay, la experiencia de esto, vamos a trabajarlo a fondo, esto de coerción ideológica me la dejó picando. Denuncia, o sea, más coerción ideológica que las mentiras de Milei. Yo que tengo que ahora ir a acusarlo de terrorista, el 7 de octubre voy a ratificar y ampliar mi denuncia contra Milei y Patricia Bullrich, los voy a acusar de coerción ideológica. Ahí está. Porque si los yo la verdad que no la leí todavía, la ley ni el código ni todo esto con los cuales los atacan a los compañeros que están peleando en Mendoza. Bueno, ahora vamos a convertir ese mismo arma contra y lo anticipo, y hay que usar las herramientas de ellos. Como ellos te usaron tu herramienta, te afanaron la palabra libertario, te afanaron montones, ¿viste? Hay que usar lo mismo de ellos. Entonces vamos a usar, ahora hay que acusarlos de terroristas a ellos y también de violadores de la propiedad.
Hoy estuve en una reunión con las empresas recuperadas y lo mismo por la defensa de la casa de Clelia, que la estamos haciendo, que está la cuestión de que tienen leyes nacionales que no se cumplen, o sea, el Estado no cumple con la indemnización por haber sido expropiadas para bien público, y entonces como no lo cumplen, en algún momento aparece algún interés inmobiliario que los quiere desplazar y vía estafas con los jueces les mandan el desalojo, cuando en realidad lo que estarían obligados los jueces a hacer cumplir la ley de expropiación para que se cumpla el derecho de propiedad. ¿Vieron que para ellos es sagrado? Bueno, lo que les acabo de plantear a los compañeros de las empresas recuperadas, y lo vamos a plantear en la defensa de la casa de Clelia, y Monseñor Podestá, es que el incumplimiento de la ley de expropiación es un incumplimiento del Estado Nacional, es una violación al derecho de propiedad, porque al no pagar la indemnización de la que prevé la ley de expropiación, se viola el derecho de propiedad de los acreedores del concurso, se viola el derecho de propiedad de los trabajadores que son los beneficiarios de la expropiación, y se viola el derecho de propiedad del Estado, porque si ellos lo pagan pasan a ser propiedad del Estado. Entonces fíjese la incongruencia de que un Estado que no paga chaucha, porque lo tiene que pagarse en chaucha, viola el derecho de propiedad de lo que sería propiedad estatal. Entonces le gustó a los compañeros de las empresas recuperadas ese eje de lucha nuevo para defender la propiedad y defender la casa de Clelia, que es utilizar las vacas sagradas de ellos. La propiedad de la vaca sagrada. Es el mismo argumento que yo dije, ¿te acordás en la denuncia de...? Bueno, pero ya son temas de la cuestión monetaria, en la denuncia de las recuperadas y de la denuncia que hice de los jubilados. O sea, a los jubilados les están violando el derecho de propiedad con lo que le pagan. Se lo he dicho en la denuncia a la Servini de Cubría. ¿Sí? No sé qué tenemos ahí de eso, tenemos algo, no sé. Yo puse $70.000 y cada jubilado ha puesto $70.000. Y te devuelven, con suerte, así no temorizante, con este esquema, $10.000 mientras de toda la jubilación. ¿Y quién se morfa? ¿Quién se afana los $60.000? Porque no los hereda el hijo, el nieto. Pelito para la vieja. Es como si yo tuviera un plazo fijo, me muero y se lo queda el banco. Claro. ¿Cuál es la diferencia? Y eso está planteado en la denuncia que voy a ratificar el 7 de octubre. Es utilizar las herramientas. Lo que ellos hicieron, ellos utilizaron la democracia representativa y nosotros decimos, bueno, está bien, ya está, listo, ahora vamos por la democracia directa. ¿Sí? Ellos te utilizan la palabra libertario, bueno, ahora vamos por la libertad del pueblo, no la libertad de los monopolios. ¿Sí? Y lo mismo el criterio que acaba de incorporar ahora el compañero Gustavo, de la coerción ideológica. ¿Hay más coerción ideológica que la libertad de avanza? ¿Hay más coerción ideológica que lo que hacen todos los medios de comunicación mintiendo todos los días? No hay. Entonces son terroristas. Los medios de comunicación son terroristas. Y el gobierno nacional es terrorista. Así que bueno, volvamos entonces un poquitito a la idea de la carátula. ¿Qué otra idea tenemos ahí? A ver si está por acá. Los medios, como aclaremos, los medios de comunicación que difunden lo que ellos quieren, ¿no? Porque los otros sí también, a los otros medios de comunicación también los consideran ellos terroristas. Y por eso, bueno, vamos a una discusión de igual a Sí, igual. O sea, claro. vos tenés un misil, yo tengo 3. Vamos Claro, a ver. porque el problema es que la coerción que hacen es para fomentar el cipallismo. La entrega, la pobreza, ocultan lo inútiles que son para gobernar en la abundancia, que es lo que se tapa a toda costa, ¿no? Es imposible, hoy es imposible que haya alguien que tenga problemas de vivienda, problemas de comida, problemas de ropa, problemas de... Digo, un poquito ordenado, sí, y el juicio de Jesús que dice, che, me viste con hambre y me diste de comer, es casi natural hacerlo. Pero son tan inútiles. No, pará. A ver. No son inútiles. Son cómplices. Ajá, Porque el poder internacional genera ese... Justamente es el tema del Congreso. claro. Cuando uno se pone a ver para adelante, y hay algunas notas ahí de la historia de cuántas veces cambió la moneda, la cantidad de cero. La historia nuestra, desde que somos nación, no te pongo la etapa esta de los que eran 10, porque bueno, o la etapa de los jesuitas. ¿Por qué los echaron a los jesuitas en 1770? A las compañías misioneras que estaban en el litoral. Porque el Imperio Británico dijo, no, pará, ahí yo tengo que entrar con el oro y la moneda y con relaciones capitalistas de esclavitud. No esto de que hicieron un socialismo indígena religioso. Y los rajaron porque había una discusión monetaria.
O sea, fíjese de toda la secuencia antes de la Revolución de Mayo. Eso fue antes de la Revolución de Mayo. Sí. Después, cuando vino la Revolución de Mayo, se agudizó, porque ya ahí Argentina era un país muy importante en cuanto a dotación de recursos, en cuanto a vías navegables. No se olvide, el Río de la Plata tiene ese nombre porque era el acceso allá a Potosí, a la búsqueda de las minas de Potosí que existía. Característica bioceánica, era por abajo, el estrecho de Drake, bioceánico. En esa época, el control de mares y ríos era el control de un imperio. Entonces, te fabricaron a Uruguay. Cuando vos quisiste con Artigas unirte, vinieron los británicos y te dividieron. No, ni loco, y utilizando la oligarquía porteña, fabricaron la división entre. Ustedes saben que Artigas se hacía llamar el argentino oriental, ¿no? El argentino oriental, y está borrado hoy esa cuestión. Eso fue un diseño, eso es guerra civil monetaria. La creación, la división entre los dos países era porque la política británica decía que ningún país en el mundo puede gobernar las dos márgenes en aquella época de un río navegable principal. Fue política en todo el mundo. Cuando vos ves los mapas de los ríos, la diseñaron los ingleses, acá te la diseñaron ellos dividiéndote. Y después, bueno, todo lo que sabemos, la guerra de la Triple Alianza, siguieron, qué sé yo, pero bueno, hay montones de ejemplos hasta llegar al hoy, de que es esta ficción monetaria del endeudamiento, y que el desorden te lo produjeron. Ahí está la moneda, fíjese. Yo me puse a reconstruir camino a esto desde el año, o sea, no hay ningún país en el mundo en que su moneda nacional haya sufrido más ataques que lo que sufrió la Argentina. Fíjense, historias que explican el derrumbe de una moneda que perdió 13 ceros en 60 años y que en 139 años tuvo 5 monedas distintas. O sea, aparte de perder los ceros, en 140 años tuviste 5 monedas. El Imperio Británico tuvo 2 monedas a lo largo de 300 años, el chelín y la libra. 300 años, 2 monedas. Nosotros 200 años, 5 monedas, y si te saco los ceros, bueno, eso no es casual. Usted dice, ¿cómo puede ser? Porque la moneda es el mecanismo por el cual yo te saqué un país. Son las venas abiertas de América Latina, que escribió Galeano. Se establece a través de la moneda. Si yo tengo una moneda firme, no me saqueás. Entonces, el desorden que vos decís, que se traduce en eso, de cómo puede ser que haya cosas y no tengo acceso. Claro. No tengo acceso porque me destruyeron la moneda. ¿Y qué me lo destruyó la moneda? ¿Una cuestión genética? ¿Cómo las otras monedas del mundo son estables en todos lados, menos acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué es el viento, el mar, el fútbol? ¿Qué razón hay científica para que la Argentina sea el único país del mundo? Evidentemente, eso es lo que vamos a estudiar en el Congreso. Más bien política, ¿no? Es la razón que. Política y decir, no, lo que dijo Churchill. Claro, es lo que estaba pensando. A eso paralo. Claro. Porque si eso lo deja de desarrollar, Argentina hoy es un imperio. Claro. Porque tenés una dotación de recursos que ni siquiera tenés el problema ni religioso, ni violento, ni de ningún tipo, y tenés una dotación de recursos desde siempre muy superior al resto de los países de América Latina. La condición bioceánica. Güemes había defendido fue el único momento donde la Argentina fue bioceánico, porque defendía desde Salta la salida por Atacama y lo mantuvo como provincia unida. Murió Güemes y perdimos la salida bioceánica del Pacífico por el norte. Ni hablar después de la política de división de Chile. Bueno, ¿está? Entonces, vos, un imperio, tuvimos esta guerra civil monetaria, tuvo un primer periodo de guerra tremenda cortita con España, porque enseguida el imperio británico diluyó el imperio español. Y después el imperio de Estados Unidos, o de la OTAN, como le quieras llamar, porque es un conjunto de países ahí que coincidieron en explotar a la Argentina y frenarla. Entonces, esas 3 sucesiones de 3 imperios estuvieron acompañadas con una guerra civil monetaria. Hasta San Martín la tuvo que dar esa pelea para poder liberar al país. Entonces, todo eso lo vamos a reconstruir con
el Congreso Nacional Monetario para que el próximo gobierno, que va a ser peronista, que no tiene ningún diagnóstico de solución a lo que va a hacer, va a ganar porque otra vez el pueblo va a depositar la emoción y la esperanza en la negación de Milei, que es el peronismo. Por memoria. Ahora, ¿qué van a hacer? Nadie sabe. Por eso no se apuran a hacerlo caer, que es lo que tendría que estar haciendo y no lo hacen. Porque tendría que ir ya. Por ahí, como el país se está frenando a una velocidad tremenda, se cae por su propio peso, porque se paró. ¿Viste? Se le acabó la nafta al coche, se paró. ¿Y quién se sube a manejar? Y ahí va a empezar el tema. No, subite vos, que no, esto. Porque lamentablemente el peronismo todavía no sabe qué carajo hacer. Nadie. Porque tiene que hacer una revolución monetaria. Entonces el Congreso nuestro, para los 80 años del peronismo, va a proponer ya no solo la cuestión instrumental que estamos hablando de 34 decretos de necesidad de urgencia al día siguiente de ganar, Banco Central nacionalizado, renta básica universal antimonopólica desde el Banco Central, matriz de insumo producto al día siguiente para desdolarizar la economía y que todo el pueblo argentino tome conciencia de que no hay ninguna relación entre los costos en dólares y los precios en dólares, de que las cuestiones especificadas no tienen inflación cero, a partir de lo cual pudimos duplicar nuevamente nuestro ingreso sin ningún impacto inflacionario, desmontando esa mentira colonial que ha dominado y que sigue dominando hoy la cabeza de todos las élites que dicen que la emisión es igual a moneda. Para eso vos haces la matriz de insumo-producto. Fíjense qué casualidad. ¿Quién destruyó la matriz de insumo-producto, que es la clave para ganar una guerra civil monetaria? La dictadura y Cavallo. Y la democracia no la reconstruyó. ¿Por qué? Porque ahí te surge la información de los precios en pesos de cada producto, desde una salchicha, un dentífrico, un escarbadiente, un kilo de carne, y vas a ver que es mentira que los dólares determinan los precios de la inflación. Es la gran mentira monopólica que el próximo gobierno va a tener que desarmar. Bueno, todo eso es lo que nosotros venimos anunciando en los programas, la venimos batallando, se lo vamos a exigir desde ya la construcción. Ya, si el peronismo quiere ser serio, tendría que estar construyendo ya los 100 cuadros que estén trabajando ya en hacer la matriz de insumo-producto. Axel, si quiere ser presidente, tiene que formar ya los cuadros, con la plata que tiene de la provincia de Buenos Aires, ya los cuadros preparando la matriz de insumo-producto para el día siguiente de que se asuma, ¡prum!, se entra y se desdolarizan los precios. Y se lo vamos a exigir ya a Axel y al peronismo. No a Axel porque ojalá sea presidente, pero al peronismo. El peronismo se tiene que comprometer en eso y todo el movimiento nacional. Ahora, todo eso va a surgir del Congreso que nosotros vamos a tirar a partir del 17 de octubre, Ricardo Piglia. ¿Está? Porque la dolarización es una discusión del lenguaje, como decía. La especificación es una discusión del lenguaje, como decía Ricardo Piglia. La mentira de los precios en dólares de la energía, de los alimentos, del transporte, de la tasa de interés. ¿Me quiere decir qué hay de costo en dólares para tener 100% de tasa de interés? A ver, contéstamela. ¿Qué costo en dólares hay en la tasa de interés de un préstamo o de una tarjeta de crédito? ¿Cuál es? ¿Se da cuenta? Es todo mentira, es todo lo que dice Piglia, es todo lenguaje falso, lenguaje de ficción. No lo dicen científicos, como ya lo hemos hablado en varios programas. Soddy, Nietzsche, ahora Adam Smith, que te dice, mire, la verdad de la riqueza es un problema de poder. El que tiene el poder define la riqueza. Y te lo dice Adam Smith, no Carlos Marx. Adam Smith, entonces es un problema de poder. ¿Cómo es el poder? ¿Cómo se ejerce el poder? Se ejerce con los 34 decretos al día siguiente, no discutiendo en el Congreso. El Congreso es un complemento, no lo vamos a negar, pero el poder se ejerce como lo ejercen ellos, con 34 decretos al día siguiente y haciendo esta revolución. A la cual nosotros desde el Congreso, vamos, como empieza el Congreso, no es que va a ser un día, viste, un circuito, no, empieza la discusión programática el 17 de octubre, del 2025 del Congreso Monetario Ricardo Piglia, desde donde va a salir el programa sí o sí para el próximo gobierno. Si no lo asumen, por ahí fracasan y duran poco, pero de ahí van a salir los cuadros para cuando se llegue un gobierno revolucionario. O sea, ¿el próximo gobierno es revolucionario o después lo sigue otro que va a ser revolucionario? No hay retorno.
No hay retorno a una quinta experiencia de colonización como fue la dictadura, Macri, Cavallo y ahora Milei. No hay retorno, no hay una quinta posibilidad. Porque la sociedad no aguanta más y porque el mundo está en otra lógica. No va a ser una discusión monetaria solo de la Argentina, sino del mundo. Porque el mundo también está en el mismo problema. Veamos ahí, para ir terminando, la curva esta de la deflación. Fíjense, ahí. ¿Está? ¿Por qué estamos diciendo de que esta es la única solución para la Argentina, ¿no? Ahí la tenemos. Fíjense. Este es un libro y va a ser uno de los puntos del Congreso Monetario. Lo dejo acá. Montones de economistas de todas las corrientes coinciden en que el problema estructural del sistema de producción capitalista es la caída de la tasa de ganancia. Lo dice Adam Smith, lo dice Ricardo, lo dice Keynes, lo dice Jeremy Rifkin, lo dice Marx, lo dice Perón, lo dicen todos. Entonces, ¿qué significa la caída de la tasa de ganancia? La caída de la ganancia dice que llega un momento que el motor central del funcionamiento de la economía, lo que empuja la economía, es la ganancia, pero si la ganancia desaparece, se para el sistema y hay que inventar otra cosa. Bueno, eso ya pasó. La ganancia ha sido reemplazada por la emisión de subsidios de los estados. Eso no está sumido en la dirigencia política argentina y tampoco en el mundo. En el mundo funciona así, saben que funciona así. Hacen esta de lo que yo digo, pero no lo que yo hago. O sea, mi sistema funciona en base a subsidios, pero el tuyo no. Porque si no, vos te convertís en mi competidor. ¿Sí? Claro. Eso es Estados Unidos, eso es China, eso es la Comunidad Europea. Todos iguales. ¿Cuáles son las regiones que no les dejan generar una reestructura de subsidios que le permita competir en el mundo? África y América Latina. Somos los jamones del sándwich del sistema mundial. Y eso se refleja en esa estadística, fíjense. Esta estadística es de un libro que se hizo acá en la Argentina. Esa estadística refleja la caída de la tasa de ganancia desde 1869 a hoy. ¿Sí? Fíjense, en 1869 la tasa de ganancia de el mundo era el 45%. Hoy es menos 5%. Esto está elaborado por un economista que se llama Esteban Maito, ecuatoriano, y está levantado en este libro, que es el debate sobre Piketty. Vieron que Piketty apareció como siendo el gran que escribía el nuevo Capital sobre la distribución de ingresos y esto. Y bueno. Acá hay unos argentinos que se llaman, excelente laburo, los felicito, Matías Eskenazi y Mario Hernández. Eskenazi es economista de la Universidad Nacional de Quilmes, entre otras funciones, y Mario Hernández es profesor de Sociología en la Universidad de Buenos Aires. Hicieron esta compilación de distintos artículos donde destruyen la mentira de Piketty. Otra coerción ideológica del mundo, ya no de la Argentina. Terrorismo ideológico, mentir sobre cómo funciona el capital, diciendo que es la actualización del libro El Capital, que el propio Piketty reconoce que nunca leyó. Ahora, sin embargo, la industria editorial mundial lo convirtió en el gran actualizador del capital. Y el tipo es el mismo que dice yo, elaboré una teoría, pero nunca leí el Capital. Bueno. Entonces estos compilan todos los artículos que le hicieron pelota, Galbraith y un montón, y qué sé yo. Ellos mismos escriben, algunos argentinos, y en este artículo, uno de ellos, le digo porque esto es material para el Congreso, porque la elite tiene que entender esto, que no hay más ganancias. Este cuadro no es para discutir si Marx tenía razón, no tenía razón, tenía poco, más, no me interesa. La realidad es que este artículo de Michael Roberts termina poniendo esa curva donde la pregunta es, pero no eso lo decimos nosotros desde la Argentina, esa curva de caída de la tasa de ganancia, ponela, que demuestra que ya es negativa, sacale el cosito de abajo porque si no se ve completo, no se ven los años. Estamos hablando de 160 años más o menos de la caída de la tasa. La caída de la tasa se produce porque la revolución tecnológica elimina trabajo vivo, y si no hay trabajo vivo no hay acumulación de capital, y si no hay acumulación de capital no hay ganancia, y por lo tanto algo reemplazó la ganancia porque el sistema sigue funcionando.
El sistema sigue funcionando, que es lo que reemplazó, es lo que no dice ni este libro, y que va a ser uno de los grandes resultados, esperemos, del Congreso. Esa caída fue compensada con un aumento así vertical de los subsidios. O sea, los estados emitiendo moneda para tapar el agujero de la eliminación de las ganancias es lo que ha hecho funcionar desde, ponerlo ahí nuevamente, desde 1970, en que Estados Unidos se declaró inconvertible, y dejar un cachito ahí porque hoy me hizo una observación interesante el Vasco Murúa cuando estábamos hablando de esto. Fíjense que ahí la ganancia en el año 2025 es cuando pasa a ser negativa, a cero. Él me dice, pero si no nos hubiesen hecho la guerra a América y a América Latina y a y al África y al Medio Oriente, ese momento de que la tasa de interés pasa a ser negativa, la tasa de ganancia pasa a ser negativa, no hubiese sido en el 2025, sino poner en el 1980. Si vos hubiese dejado que América Latina desarrolle su mecanismo de subsidios o África desarrolla su mecanismo de subsidios, el problema mundial eran actores tremendamente potentes, hubiesen acortado los tiempos de esta discusión. Para que eso no pase, el poder internacional diseñó las dictaduras genocidas primero sobre América Latina, después el lawfare, y sobre el África la desestabilización permanente. ¿Para qué? Para que ese eje del tiempo, en lugar de ser el 2025, esa curva que cae a negativo en el 2025 hubiese caído en 1980. Y entonces el orden mundial, que ahora se empieza a discutir, se hubiese corrido 40 años atrás. Para eso hicieron las guerras. Entonces el concepto de guerra civil monetaria que estamos planteando para el Congreso, para que tome noción el peronismo que va a asumir el gobierno, es que en este contexto es la cuestión principal. Y por eso no hay ni inversión extranjera que venga, ni todas las pelotudeces del RIGI, toda la fantasía de exportaciones mundiales. ¿Qué exportación mundial vas a hacer cuando esa curva te está demostrando que la deflación no tiene rebote? Porque otra cosa que se comió la revolución tecnológica fue el fin de los ciclos. Acá no hay más ciclos. Hay toda una teoría de los ciclos que lleva a una cuestión política. Bueno, aguantá porque dentro de 10 años cambia, después 25... y te la dicen desde los progresistas hasta los troscos. Los troscos tienen su teoría, que son funcionales y por algo tienen prensa, donde hay un ciclo de ondas largas de 25 años de auge y 25 años de crisis, y después otros 25, entonces te comes 50 años esperando que algo cambie. Eso es, bueno, eso está escrito. Ernest Mandel, Trotsky, ¿está? Eso están hablando hace un mundo que no existe más. Hoy estás en mutación. En la mutación no hay ciclos. Esa es la gran diferencia que va a surgir también de nuestro Congreso. Por lo menos son los aportes que voy a hacer yo. Después si otros harán otros. Hay irreversibilidad. Exacto. Bueno, pero si hay irreversibilidad. No vuelven los ciclos. Pero la mutación sigue. Vos tenés que adaptar las instituciones a esa nueva institución. Vos no podés seguir diciendo, no, seguí porque, está bien, tardamos 25 años, después hacemos la revolución. Claro. Y entonces jugábamos a que metíamos un diputadito, ¿viste? Todo este juego electoral tonto, claro, que no vas al fondo de la cuestión. Entonces, maniobras distractivas, digamos. Distractivas, pero que encima buscan dar una raíz académica científica. Claro. Pero que no tiene sustento, porque acá los datos están claritos. O sea, bueno, nos estamos metiendo ahí, pero ¿a dónde voy? Después estoy anticipando temas que vamos a plantear en el Congreso. Esta es la discusión del peronismo. No hay otra discusión. Y nosotros la vamos a impulsar. La discusión del movimiento nacional, no del peronismo. No es solamente del peronismo, del movimiento nacional, para hacer la revolución después de Milei. Y si no la hacen y siguen con los simulacros, y le haremos la revolución al que sigue. Duran un año más. Porque si este duró, sí, con todo el apoyo internacional que tuvo, con todo lo que será... 10 meses. 10 meses, ¿se imaginan un gobierno peronista que vuelva a estafar? ¿A defraudar? Entonces nos van a tener que escuchar. Y lo vamos a hacer planificadamente, como acá lo tenemos. El Congreso, una de las cosas que va a surgir es el manual de alfabetización popular monetario, para que se dejen de mentir. Alfabetización popular monetaria, un manual va a salir del Congreso, para que lo entienda hasta el último compañero del último barrio, la última fábrica, la última oficina, el último banco.
Acá lo tienen, señores, esta es la verdad. Basta de reproducir mentiras, que si la economía bimonetaria, pelotudeces. ¿Está? Manual de alfabetización popular monetario, uno de los resultados de los 80 años de cumpleaños del peronismo. Va a surgir la moneda nacional como una cuestión estratégica de la democracia directa. Va a quedar demostrado que hay un fin de ciclos y hay una mutación permanente en la civilización mundial en el siglo XXI. Va a hacerse este revisionismo histórico de la guerra civil monetaria desde 1536 a 2025. Va a quedar demostrada cómo vencer la inflación monopólica en la Argentina. Y va a quedar demostrado que la 63 Asamblea aprobada de las Naciones Unidas, presidida por el canciller Miguel de Escoto, es el nuevo orden monetario urgente que tiene que impulsar el peronismo cuando vuelva al gobierno. Estas son las cosas que lo voy a impulsar. Después, agrego una consigna. Diga. Dato mata relato. Dato, exacto, muy bueno. Vamos a anotar, muy bueno esa. Dato mata relato, exacto. Por eso los datos no surgen y se ocultan. Claro. Para que se ponga un relato ficción falso. Y las mediciones que planteas, ¿no? No se ocultan. ¿Esa es tuya? Dato mata relato. No sé, creo que sí, no sé. Asumilo, ahora bancatelá, no arrugues. No, yo no estoy arrugues. arrugando para bueno, nada. ya está, entonces, Dixit, una de las materias. Y vos tenés que convocar a la patota cultural y artística porque queremos convocar Y también... de la salud. También. Que haya guiones, una convocatoria a que se escriban guiones sobre el tema del Congreso Monetario Ricardo Piglia. Ficción, humor, comedia. Porque para desnudar cuál es la ficción, la comedia es una cuestión interesante. Yo, por ejemplo, le planteaba hoy a un compañero y fue muy pedagógico. Imagínate que, como dijimos en otro programa, que viene Dios y dice, bueno, che, muchachos, esto es un quilombo, vengo a hacer el jubileo, acá está, ¿cuánto se deben? 6 productos bruto internos del mundo, son 6 por 108.000 billones de dólares, son 600.000, acá está la valijita, acá lo tengo, pongo la puerta, a ver, pasen los acreedores, ¿qué pasa? ¿Se imaginan una obra de teatro así? ¿Con comedia? Los que entran, los que salen y Dios negociando con la valijita ahí, ¿cómo termina eso? Por ejemplo, uno de los guiones que yo quiero impulsar, pero puede haber otros miles de guiones que se haga una comedia de cómo funciona esto, que aparece todo serio, ¿viste? Porque aparecen de corbatita, hablan prolijito y son todas mentiras. El Fondo Monetario es una mentira. Todos los ministros son todos mentirosos. Pero como aparecen de corbata, hablando bien, ¿viste? Ojos celestes. Son todas personas serias. Ojos celestes, bien peinado, no parece ningún atorrante hablando como ministro. Guillermo Franco, viste, que era un tremendo hijo de puta del narcotráfico. Habla todo así, viste, todo. Y bueno, todo mentira, toda actuación. Entonces, si ellos actúan, actuamos nosotros también. Hagamos la comedia de eso. Recuperemos. El otro día, ¿saben quién lo decía? ¿Cómo era? ¿Cómo se ¿Campanella? Campanella, miren ustedes, un tipo. Sí, Campanella, hay que leerlo. Porque es un tipo, primero, de alta captación. No olvídate de la cuestión de que está con Macri, porque él está con su enemigo, está conviviendo con su enemigo que se lo está morfando. Y lo reconoce. Sin darse cuenta lo reconoce, pero dice alguna verdad. Se ha perdido el humor en la Argentina. No, está Dorni para eso. No, bueno, está bien. Eso ya es tu humor. Claro. Ahí vos ya estás con un acto de amor. Ahí estás con un acto de humor. Bueno, ¿qué te parece? Pero ¿dónde si están? no lo tomás así. ¿Dónde están? Ahí está. El absurdo, digamos. Ahí está Campanella, ¿ves? Mi sueño de filmar la batalla de San Lorenzo. Bueno, en ese reportaje, él dice, primero dice esto. Dice, vos recuperaste el Politeama, que es un teatro histórico que había hecho Sarmiento, después quedó ahí, no se puede hacer. ¿Y cuándo vas a ser dueño? Y no sé si alguna vez ser dueño porque estoy pagando con un crédito UVA. O sea, el tipo está haciendo la plata, o sea, está pagando, hace arte para pagar el plata a los bancos de la fuga de capitales que manejan el crédito UVA. Entonces él mismo se declara que... Y dice, nada, pero no me interesa eso. Lo que sí me interesa es el concepto, se perdió el humor.
¿Dónde está el humor? Yo ahora estoy recopilando, mis viejos tenían una compilación muy rica de libros sobre el humor en la Argentina. Son como 40 libros que tenían compilados de Tía Vicenta, Rico Tipo, Humor, la revista bueno, Humor. de todo. Sí, estaba pensando. ¿Dónde está el humor hoy en la Argentina? ¿Por qué no hay humor? Bueno, convoquemos al humor para cargar cómo funciona esta mentira de la cuestión financiera. Para recuperar ese humor perdido que dice Campanella. Pregunto, Sí, ¿será porque nos quieren tristes? puede Ah. ser. Puede ser. Puede ser. ¿Será por- Ya estamos. Sí, sí. Bueno, Sí, pero por tiene eso. razón. ¿Es conspiración que no esté el humor o es sociológico? Buena pregunta la suya. Trae la respuesta para la próxima. Bueno, nos tenemos que ir al otro programa. No, traigamos el humor. Traigamos La el humor. próxima. Traigo mañana, traigo para la próxima la colección de libros de mi viejo de humor, sí. de Hortensia, de Hortensia, Uy, Dios, vale, todo eso. Rico Tipo. Bueno, Rico Tipo. Pero aparte eran revistas que se vendían 100.000 ejemplares por semana. Sí. No era que, ¿viste? Acá el último humorista fue Capusotto. Capusotto fue el último que hizo humor, incluso anticipatorio. Porque Malena anticipó- Pichot. Reivindico Malena Pichot. Hay que Pero no conocerla es si no masiva. la conocen. Bueno, por eso, pero no es masiva. Sí, sí. Pero bueno, pongamos dentro del Congreso Monetario Ricardo Piglia, como es un tema del lenguaje, el humor es un tema del lenguaje. Porque el humor desnuda. ¿Sí? El humor te visibiliza con divertirte, ¿no? Con el académico que te venga a demostrar estos cuadritos que yo te demostré acá. ¿Quién carajo? Bueno, ¿de qué me hablaba de la composición orgánica del capital, la tasa decreciente? Bueno, no, te lo pongo en una imagen. Ahí tenés. Viene Dios a tapar el agujero. Y después hay Dios, por ahí viene Marx y dice, che, pero, bueno, ¿viste? Pero vos no tenés la plata, le dice a Marx, ¿no? Yo sí la tengo, Dios. Estoy imaginando ahora. Vos hablás de la tasa de creciente ganancia, pero yo vengo a arreglar el asunto. Acá vengo con el efectivo. Siempre tengo que salvar las papas. Siempre tengo que sacar la- soy yo el que salva las papas. Claro, saca la papa. Nadie quiere el mío, ¿entendés? pero Ya el te que estás salva las cagando de papas soy risa yo. sobre un tema que es Claro. estructural. Estoy imaginando ahora el guión entre que uno de los que toca la puerta porque atiende Dios es Marx. Y pero vos qué venís a hacer, vos también te debo plata. bueno, chau. Nos vamos vemos. porque tenemos otro programa. Chau. Don Fulgencio. Don Fulgencio. Don Fulgencio, don Fulgencio. Sí, sí, sí. Comienzo de espacio publicitario.